Cuando pensamos en los héroes más grandes de México, un nombre aparece casi de inmediato: Benito Juárez. Su rostro ha estado en los billetes. Su nombre está en calles, escuelas, aeropuertos y ciudades enteras. La historia oficial lo presenta como el hombre que defendió la República y derrotó a un imperio extranjero. Pero existe una pregunta que pocas veces se hace. Si Benito Juárez fue tan admirado, ¿por qué durante su vida tuvo tantos enemigos? ¿Por qué miles de mexicanos lucharon en su contra? ¿Por qué algunas de sus decisiones siguen siendo discutidas más de 150 años después? Hoy conoceremos la historia completa de Benito Juárez, un hombre que pasó de ser un niño indígena sin recursos a convertirse en presidente de México. Un personaje admirado por muchos, criticado por otros, y cuya historia es mucho más compleja de lo que suele contarse. Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, Oaxaca. Su origen era extremadamente humilde. Quedó huérfano siendo muy pequeño. Durante su infancia trabajó cuidando animales y vivió lejos de los centros de poder del país. De hecho, durante sus primeros años apenas hablaba español. Nadie habría imaginado que aquel niño terminaría gobernando México. A los 12 años decidió abandonar su pueblo y caminar hacia la ciudad de Oaxaca en busca de oportunidades. No tenía dinero, no tenía influencias, no tenía contactos, solo tenía una enorme determinación. Con el tiempo estudió leyes y comenzó a destacar por su inteligencia y disciplina. Poco a poco fue ascendiendo en la política mexicana, pero el país que encontró estaba lleno de conflictos. Durante el siglo XIX México vivía una crisis casi permanente. Golpes de Estado, guerras, presidentes que duraban meses, intervenciones extranjeras. La joven nación parecía incapaz de encontrar estabilidad. En medio de ese caos surgieron dos grandes grupos políticos: los conservadores y los liberales. Juárez se convirtió en uno de los líderes más importantes del movimiento liberal. Su objetivo era transformar profundamente al país. Pero no todos estaban de acuerdo. Los liberales creían que México necesitaba modernizarse. Consideraban que algunas instituciones tenían demasiado poder, especialmente la Iglesia y ciertos sectores militares. Por eso impulsaron una serie de reformas que cambiarían la historia del país. Estas medidas buscaban separar la Iglesia del Estado y reducir privilegios tradicionales. Para los liberales era un paso hacia la modernidad. Para los conservadores era un ataque directo contra los valores y costumbres de México. La tensión fue creciendo, y finalmente estalló una guerra. México quedó dividido. Familias enteras se encontraron en bandos opuestos. Ciudades cambiaban constantemente de manos. Miles de personas murieron. Durante años, el país estuvo sumido en una guerra civil. Finalmente, los liberales liderados por Juárez lograron imponerse. Parecía que el conflicto había terminado, pero en realidad estaba por comenzar algo aún peor. México atravesaba graves problemas económicos. Las deudas con países europeos aumentaban. Entonces ocurrió algo inesperado. Francia decidió intervenir militarmente. Con el apoyo de sectores conservadores mexicanos, los franceses buscaron establecer una monarquía. Poco después llegó al país el archiduque austriaco Maximiliano I de México, y fue proclamado emperador. Muchos pensaron que la república había llegado a su fin, pero Benito Juárez se negó a rendirse. Aquí surge uno de los primeros debates históricos. Sus críticos afirman que Juárez pasó años huyendo. Sus defensores responden que estaba resistiendo. Lo cierto es que durante años recorrió distintas regiones del país mientras mantenía vivo el gobierno republicano. Fue una época extremadamente difícil. En algunos momentos parecía imposible derrotar al imperio. Sin embargo, Juárez se negó a abandonar la lucha. Y finalmente la situación comenzó a cambiar. Con el paso del tiempo, Francia retiró gran parte de su apoyo militar. El imperio empezó a debilitarse. Maximiliano quedó prácticamente solo. En 1867 fue capturado. Y aquí ocurrió uno de los momentos más polémicos de toda la historia mexicana. Líderes europeos, intelectuales, gobiernos extranjeros, muchos pidieron clemencia. Solicitaron que Maximiliano fuera enviado al exilio. Pero eso no ocurrió. Fue condenado a muerte y ejecutado. Hasta hoy existen opiniones divididas. Algunos consideran que la decisión fue necesaria para evitar futuros intentos de imponer monarquías. Otros creen que pudo haberse evitado. Después de la victoria contra el imperio, Juárez alcanzó un enorme prestigio. Era visto como el salvador de la República. Sin embargo, también comenzaron nuevas críticas. Algunos opositores afirmaban que estaba acumulando demasiado poder. Otros señalaban que permanecía demasiado tiempo en la presidencia. Irónicamente, años después uno de sus principales críticos sería Porfirio Díaz, quien se oponía a las reelecciones presidenciales. La controversia aumentó cuando Juárez volvió a competir por la presidencia. Para sus seguidores estaba defendiendo la estabilidad nacional. Para sus adversarios estaba concentrando poder.
Con el paso de las décadas, Benito Juárez fue convertido en uno de los símbolos más importantes de México. Su imagen pasó a representar la defensa de la soberanía nacional. Pero algunos historiadores sostienen que también se han minimizado ciertas controversias de su gobierno. Por eso su figura sigue generando discusiones. No porque se dude de su importancia histórica, sino porque el debate está en cómo debe interpretarse su legado. El 18 de julio de 1872, Benito Juárez murió de un problema cardíaco mientras seguía siendo presidente. Tenía 66 años. Su fallecimiento conmocionó al país. Y con el paso del tiempo su figura se volvió casi legendaria. Pocos personajes han dejado una huella tan profunda en la historia de México. Derrotó a un imperio. Impulsó reformas que transformaron al país. Y defendió la República en uno de sus momentos más difíciles. Pero también tomó decisiones que siguen siendo cuestionadas por algunos sectores. Quizá por eso Benito Juárez continúa siendo una figura tan fascinante. Porque no es simplemente un héroe o un villano. Es uno de esos personajes que obligan a preguntarnos si la historia realmente es tan simple como nos la contaron. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Benito Juárez fue el mayor héroe de México o una figura mucho más polémica de lo que suele enseñarse? Déjalo en los comentarios. La historia rara vez es blanca o negra, y Benito Juárez es prueba de ello. Si disfrutaste este video, apóyame con tu like y suscríbete al canal. Cada semana exploramos personajes, secretos y acontecimientos que cambiaron la historia de México. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.